va como con tiempo, también tienen un enlace de tiempo y dice ir. Primer cosa que nosotros entendemos es que nos tenemos que mover hacia algún lugar, ¿no es cierto? La segunda es oír, porque a veces vamos o no llegamos. Asegúrese que si va, llega. Segunda cosa, que si oye, escuche todo. Por eso la escritura dice que todo el consejo de Dios tenemos que tomarlo por nosotros, no solo una parte, todo el consejo de Dios. Y la segunda, la tercera cosa es un hacer. Todos estamos llamados a hacer, porque Él, nuestro Señor Jesucristo, que es el verbo, recuerden que Él es la palabra, Él es el verbo, cuando Él estuvo acá, Él vino a hacer, Él hizo, dijo, hágase. Cuando el Padre preguntó, ¿a quién enviaré? Jesús, ¿qué dijo? Yo iré. ¿Ah? Entonces Él dijo, sí, habló la palabra, Él dijo, yo no hago nada que no oiga de mi Padre, ahí está el oír, y cuando vino a hacer la voluntad del que me envió. ¿No le parece que es fantástico? Bueno, este es nuestro título. Ahora vayamos al meollo del tema, que tiene que ver con las palabras de Jesús y el reto que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Bueno, cuando Jesús vino también nos vino a confrontar, vino a sacarnos de la comodidad, vino a sacarnos de un estado de conformismo, un estado de vamos porque vivimos, aquí estamos. En otras palabras, ya me salvé de la pandemia, voy para adelante. ¿A dónde? ¿A dónde vas? Sí, y si hoy no llegó tu día, ¿cuándo va a llegar? Pero cuando nosotros clamamos a Dios y le decimos, Señor, Señor, ¿cuántas veces le hemos dicho al Señor, Señor? Muchas veces, yo sé que muchos de nosotros le hemos dicho, Señor, muchas veces. Dice, pero dice, me decís Señor y Señor, lo confirmas, que soy tu Señor. Estás por poco seguro de que soy tu Señor y no haces lo que yo te digo. Buena pregunta, ¿no? Es decir, el Señor demanda si es que es Señor. Cuando la palabra se refiere a Jesús como Señor, no se refiere al título honorario, Señor fulano de tal, al Señor ministro, no, no es un título honorario. El Señor que aparece en la Biblia es el dueño del universo, el rey de reyes, el soberano, por eso se le llama Señor. Los israelitas no usaban en vano la palabra Señor. Cuando ellos decían Señor era porque se estaban haciendo una rendición completa al Padre, ¿no es cierto? Así también nosotros, por supuesto, cuando nos entregamos a Cristo y por fin le dijimos Señor, ¿m? Y le volvemos a decir Señor, le estamos diciendo, tú eres Dios, aunque viniste en la tierra, aunque fuiste mi amigo, aunque te mostraste tan hermoso para mí, yo te puedo decir Señor, porque te amo. Te puedo decir, Señor, porque te oigo. Te puedo decir, Señor, porque voy a ti. Te puedo decir, Señor, porque te obedezco, ¿no es cierto? Entonces, para haberle llamado Señor a Jesús, tuvimos que haber ido a Él. Asegúrese que usted llegó hasta los pies de Cristo y le entregó su vida y le pidió perdón por sus pecados. Y que el Señor se lo perdonó y que el Señor lo lavó. Porque si no, ir a Jesús, podía decir, no, si la vez pasada yo entré y vi a un Jesús colgado, sí, yo amo a Jesús, pero hasta ahí nomás, ¿ah? No estoy yendo a Él. El ir a Jesús implica una rendición completa a su señorío. Y el segundo verbo que está implícito aquí es oír. Hemos escuchado la palabra de Dios, escuchemos todo el consejo de Dios y caminemos detrás de lo que Él nos diga con confianza, porque Él siempre nos va a decir cosas buenas, aunque rete nuestra vida, aunque nos recalque que nosotros tal vez no estamos caminando en toda la plenitud de las cosas que nosotros quisiéramos caminar, ¿no es cierto? Y ahora dice, y no hacéis lo que os digo. La tercera cosa, las tres son importantes, pero la tercera cosa van ligadas con ir correctamente a Jesús, con oír correctamente a Jesús y hacer lo que Él nos diga. Pero aquí la demanda de Jesús no está implicando no han venido a mí, sí, tal vez sí han venido, no es que no me hayan oído, sí me han oído, lo que no están haciendo es ¿qué? Hacer. Y en el hacer, el tercer verbo,
es donde nosotros vamos a hoy a poner nuestra mirada. ¿Qué tanto estamos haciendo de lo que Jesús nos demanda, de lo que Jesús espera que nosotros hagamos? ¿Qué tanto estamos haciendo? Vayamos adelante lo que Jesús siguió diciéndoles. Todo aquel que viene a mí, es decir, ese es el ir, venir a mí, y oye mis palabras, oír las palabras, les indicaré a quién es semejante, porque ahí viene, va a ver si hacemos o no hacemos como hemos oído o a quién hemos ido, porque podemos ir a Jesús y seguir haciendo lo que hacíamos toda la vida. ¿Ah? Dicen que todo cambio implica dejar de hacer lo que un día hicimos para empezar a hacer algo nuevo. Ese es un cambio verdadero. No es que ahora pienso diferente. Bueno, si piensas diferente, actúa diferente. Ese es el llamado que tenemos. Indicaré a quién es semejante. Vamos a ver entonces la semejanza que Jesús está poniendo, porque ahí nosotros nos tenemos que reflejar en las verdades que Él nos dice. Semejante es al hombre que edifica una casa, ¿sí? Y cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Es semejante, no es igual. Esa es una idea que Jesús nos está dando. Una semejanza es para que comparemos. Aunque Jesús no nos está hablando de arquitectura, aunque podemos tomar consejos de arquitectura de parte de Dios y sus consejos van a ser buenos, por supuesto que cualquiera que construya una casa tendrá que ver sobre dónde está poniendo el fundamento. Ustedes saben que hay edificios que se levantan en la ciudad, pero para que el municipio autorice que un edificio sea de 3, 4, 6 pisos, dependiendo del peso, igualmente se hace un estudio de suelos, un estudio respaldado por ingenieros que calculan el peso y que saben que abajo el cimiento lo va a sostener. Cuando han cavado primero, cuando se han querido adelantar los arquitectos y han querido que vaya el proceso que va muy lento, que ustedes se tardan mucho, y hacen el hueco. Y después de hacer el hueco llega y lo dice el municipio, ustedes no pueden construir un edificio de 8 pisos en ese lugar porque el suelo no da la resistencia. Ese edificio se puede hundir y automáticamente les anulan la construcción. Por eso es que a veces se tienen que esperar los constructores hasta que salgan todos los permisos, incluyendo el de suelos. Imagínense. Bueno, yo les puse esta, digamos, exagerada figura, pero es obvio que esa casa no se va a hundir. ¿Ah? Si usted se sale por la ventana, posiblemente se cae en esa casa, ¿no es cierto? Pero de que se vaya a hundir, no se va a hundir, porque usted está viendo que está sobre una gran roca. ¿Sí? Esta persona no necesitó cavar porque la roca estaba a la vista. El ejemplo de aquí no entra en un punto, pero yo le puse, hoy, el anterior, no sé por qué se me fue al otro. Bueno, les voy a poner este ejemplo. Dice, él me clamará. Dice, la persona me clamará. Él me clamará, dice, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Jesús se define en los salmos como la roca de nuestra salvación. Yo puse el famoso paisaje, la fotografía, tal vez no está con toda la calidad posible, pero este es la punta de Manhattan, donde está la mayoría de los edificios más grandes, donde también estaban los edificios gemelos. Los gemelos no se cayeron porque el suelo estaba malo, se cayeron porque los botaron de arriba, ¿no es cierto? Esta es otra manera en que botaron el edificio. Pero si ustedes están viendo ahí, esta punta de Manhattan es tan importante porque lo que le está rodeando es agua. ¿Pero de dónde sale esa agua? ¿Entra del mar? No, es un agua que sale del continente americano. Es un agua que sale y llega a un punto en que hay una isla y esa isla hace que ese río, que se llama el río Hudson se divide en dos. Un brazo se va obviamente a la derecha y otro a la izquierda, y lo que hace es que rodea la isla que se llama Manhattan, ¿no es cierto? Y sale al mar. Esa agua va al mar. ¿Cuántos vieron o se enteraron de que un avión aterrizó en el río Hudson y no se hundió? ¿Cuántos
¿Cuántos vieron esto? Bueno, hay la película que vale la pena, se llama Sully. Si usted no ha visto la película, vale la pena. Ese es el nombre, el sobrenombre que le tenían al piloto. Se llamaba Sully, el piloto que se hizo un héroe, porque logró aterrizar un avión con 155 pasajeros sin que se hundiera en el Hudson. Pero bueno, ese no es mi punto. El punto es referirles a qué me estoy diciendo yo. Al famoso río Hudson que rodea una isla. Esa isla, por supuesto, hubiese sido una isla inútil si no se hubiera podido construir en ella. Pero resulta que los ingenieros descubrieron que el río Hudson se abrió porque no podía pasar porque había una gran roca. Toda la isla, o por en su mayoría, la isla de la isla Manhattan, es una gran roca tan fuerte, tan poderosa, que cuando los ingenieros estudiaron, pudieron saber que podían edificar sobre esa roca los edificios. Y por eso se concentraron la mayoría de los edificios en esa isla de Manhattan. Maravilloso, ¿no es cierto? Wow, cuando uno piensa eso, dice uno, bueno, gracias a Dios por la ingeniería y por esos ingenieros que ahora no solamente estudiaron en los suelos, sino que levantaron toda una isla llena de edificios. Es impresionante cuando uno está en medio de todos esos edificios y pensar todo eso está construido sobre la tierra. Y más de algunos se ha de preguntar, ¿y esto no se hunde? Otros ni se preguntan, piensan que las cosas pasan porque pasan. No, señor, las cosas pasan bien porque están bien hechas. Les voy a poner otro ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, no sé si tengo otra, sí tengo otra escritura. Y cuando vino una inundación, sigue diciendo, ¿no? El que ahondó sobre la tierra y vio que había firmeza. Cuando vino, dice, una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba, ¿qué? Fundada sobre la roca. ¿Cuál era el éxito de la casa? Estar fundada sobre la roca. Este es el éxito de la casa. Entonces, tenemos que entender que tenemos que tener una casa sólidamente establecida sobre un buen fundamento. Más el que dice el que oyó y no hizo, escuchó, oyó, primero fue a Jesús, oyó lo que Jesús dijo, pero ¿qué? No hizo. El reclamo de Jesús es, ¿por qué me llamás Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? El que no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento. Es decir, a la vista de todos, la casa se ve igualita. Esta es igual que esta. ¿Ah? Tiene las mismas garantías, no necesariamente, porque dice que esta fue sin fundamento, cuando dice, contra la cual el río dio con ímpetu, es decir, el mismo río, no es que Dios mandó un río más grande, el mismo río. Mire, el mismos problemas pasamos todos, la misma pandemia pasamos todos, la misma problemas económicos, van tras un país como un río que quiere botar a todos. Pero dice, el que estaba sin fundamento, cuando dio el río con ímpetu contra aquella casa, luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Recuerde que esto es un ejemplo de una casa real. Pero cuando Dios habla en su palabra de casa, se refiere a nosotros, a nuestra familia, a nosotros y nuestros descendientes. ¿Cómo usted como padre de familia está edificando su casa? No es que yo la compré ya construida. Usted compró construida la casa en la que hoy está, las paredes, lo que es concreto, pero su casa, su familia, su esposa, sus hijos, los valores, los cimientos, las costumbres, el rumbo que sus hijos llevan es lo que usted es como esencia, porque usted está pasándole esto a sus hijos. A veces solo copiamos y a veces copiamos bien, porque no todo está mal. También hemos tenido unos buenos padres, agarramos lo bueno de ellos y vamos haciendo de otros y todo lo demás. Pero el mundo también nos quiere reflejar otras cosas y no necesariamente estamos poniendo el fundamento que sea Cristo Jesús. Les voy a poner otro ejemplo. Tuve la oportunidad de estar en New Orleans y visité la casa de unos amigos. El hombre era un doctor, un cardiólogo. Tenía su propio hospital de cardiología junto con otro.
Ya se puede imaginar usted la capacidad económica que él tenía. Y me dijo, en su carro último modelo, me dijo, vamos a ver la casa que me estoy construyendo, una nueva casa que me estoy construyendo. Yo dije, ¿para qué quiere otra? Está tan grandota, pero vamos a la otra. La otra casa la estaba construyendo dentro de un complejo donde había una cancha de golf. Qué lujo, ¿no? Su jardín iba a ser a la vista una cancha de golf. Así es que yo veía que otras casas se estaban construyendo y la de él todavía no se había levantado. Fuimos a un lugar donde tenía los planos y empezó a hablar con el arquitecto y todo lo demás. Y me sorprendió que en el terreno de él habían llegado a poner todos los postes de la luz del complejo. Yo dije, le están arruinando el césped, ¿no es cierto? Le están estorbando. Y entonces le digo yo, ¿en qué rato te van a quitar todos estos postes de luz? Usted se va a sorprender lo que él me dijo. Luis me dice, estos postes de luz son el cimiento de la casa, porque todo New Orleans está sobre un pantano, todo New Orleans está sobre un pantano, y todo el que construye tiene que construir sobre el pantano. Y entonces le digo, ¿por qué no se hunde? Bueno, hay algunas partes que tienen roca y ahí no hay problema, pero donde no hay roca, agarramos los postes de luz. ¿Cuántos se están imaginando un poste de luz? Que son grandototes. Esos postes de cemento, él me contó, en un tiempo hacíamos con postes de madera, pero ahora que hay el cemento, con postes de cemento. Lo hacen con un poste de cemento, le dan vuelta al poste, es decir, la punta hacia abajo, y lo presionan en la tierra, que es básicamente es lodo, es fango, lo presionan y lo llevan hasta el fondo. Así dice, voy a tener que meter 65 postes. Y estos van a ser el cimiento de mi casa. Después los voy a amarrar uno con otro, como se hacen los amarres, los famosos amarres que se hacen en las construcciones, las cadenas. Y voy a unir los postes, y sobre estos postes, sobre estos 80 y pico de postes, voy a levantar mi casa de 3 pisos. Ya está calculado. Yo dije, qué maravillosa ingeniería. Y le digo yo, y todas estas casas, los que encontraron roca tuvieron suerte, y los que no están haciendo lo mismo que yo. Mira todos los postes que están regados en todas las propiedades donde van a construir. ¿No le parece maravilloso? La ingeniería, la capacidad. Ahora ustedes ya saben el problema que tuvo New Orleans con los huracanes, que normalmente los tiene, que muchos huracanes van a desaguar en el Golfo de México, donde está New Orleans. Algunos se estacionan ahí. No habría mayor problema si el nivel de la tierra fuera alto. Y por desnivel, el agua que cae de más tendría que irse ¿a dónde? Al mar. Tendrían un problema, olas grandes, pero no tendrían inundaciones. El problema es que en su mayoría, en el 60%, New Orleans está debajo del nivel del mar. Cuando yo estaba caminando en una de sus calles con mi amigo en su auto, sorpresa, en la calle veo una pequeña montaña, y sobre la montaña veo que pasan unos mástiles, otras velas. Le digo yo, ¿estos son barcos? Sí, me dijo. Estos son barcos que pasan, ese es el Mississippi. ¿Cuántos han oído del río Mississippi? ¿Cuántos han oído? Pocos. Río Mississippi. Es muy grande, es uno de los más caudalosos de Estados Unidos, que atraviesa desde el norte de Estados Unidos, desde la parte fría, viene trayendo todo el agua como serpiente y va a desembocar al Golfo de México. Pasa por New Orleans. Pero para poder construir New Orleans, levantaron diques, muros, del tamaño más o menos de esta pared. Y usted pasa abajo y ahí están los muros. Y ahí pasan el río y pasan barcos, porque es un río navegable. Es una gran cantidad de agua y un río tan grande que les ayuda a ellos a transportar tanto para meter mercadería como para sacar la producción de Estados Unidos por barcos al mar. Se puede imaginar qué cosa maravillosa. Pero dije yo, qué miedo. ¿Ah? Fue ver pasar un barco. Bueno, no hay miedo si no pasa nada. El problema fue que cuando vino la inundación de Katrina,
muchos de esos muros, en algunos de sus puntos más flojos, porque el nivel del río subió, se desbordó y algunos muros se cayeron y el agua, en vez de ir a desaguar al mar, empezó a desaguar en New Orleans. ¿Cuántos vieron fotos de la gente que estaba en New Orleans debajo del agua? Fue tremendo, murieron miles de personas ahí, porque el río se salió. Es decir, el hombre resuelve una cosa, pero no puede resolver todo. Pero regresemos a nuestro punto. Yo y mi casa, dice en la escritura, serviremos al Señor. Mi casa y yo construiremos sobre la roca que es Cristo Jesús. Porque Él dijo que es la roca de nuestra salvación, como lo vimos en la escritura anterior. Él es la roca, iré y buscaré y estaré bajo la roca de mi salvación. Jesús es la roca de nuestra salvación. Y Jesús nos está advirtiendo, si ustedes construyen donde no deben, ustedes van a estar construyendo sobre algo que es fácilmente movible. Los ríos, no se trata de un río físico. Esos ríos se refieren a los problemas, a la economía, a la moral, a lo amoral que se mete en las casas y en los hogares. Cuando nosotros no estamos sólidos en la palabra de Dios, es fácil que papá o mamá se desvíen, o los dos. Pero si papá y mamá pues todavía se sostienen, nuestros hijos fácilmente van a agarrar la corriente de este mundo y van a querer hacer como hace el mundo. Y el mundo está ahora de patas arriba. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? En su moral. Los edificios los construyen mejor. Ahora hacen antisísmicos. Dígale eso a los de Irán, que construyeron antisísmicos y de todas maneras se les vino abajo, pero por lo menos sí se pueden ayudar. Pero no se trata de la casa física, se trata de su hogar, se trata de su familia. ¿Cómo usted está construyendo su hogar, su familia? ¿Bajo qué valores? ¿Bajo qué principios? ¿Cuál es el fundamento? Si no hubo nada y empezamos porque simplemente nos amábamos, nos queríamos y allá vamos y no nos esté yendo tan mal. Bueno, ese es un conformismo. No hay que tratar de ser conformista, decir es que no nos está yendo tan mal. A usted le tiene que ir bien. ¿Pero por qué dice eso? Porque yo quiero que sus hijos crezcan en un buen hogar. Porque yo quiero que sus hijos tengan buenos valores. Porque yo quiero que sus hijos crezcan bajo la sombra del Señor, bajo los valores y cimientos de Cristo Jesús. No es fácil ahora hablar de valores y de cimientos de Dios, porque hay una lucha contra los valores de Dios. Pero nosotros vamos a ir a un contracorriente y vamos a decir, no, yo voy a construir y voy a construir alto porque estoy sobre la roca. ¿Cuántos quieren hacer eso? Voy a construir. Mire lo mal que le va a ir a los que no construyan, como Dios dice. Aparentemente se ve igual, pero no es lo mismo. Estuvimos en una ciudad en Holanda con mis hijos y es sorprendente. Habían casas que estaban unas metidas, ya se había comido el primer piso el peso, y otras estaban metidas el primer piso y ahí iban torcidas. No una casa, como 8 casas. Todavía vivía ahí la gente porque ya habían hecho el cálculo que no se va a hundir más. ¿Cuántos han oído que el país de Holanda también se conoce como los Países Bajos? Uno dice Países Bajos y Holanda son dos cosas diferentes. No, es el mismo. Se llaman Países Bajos porque toda esa parte norte de Europa, noreste de Europa, fue construida también sobre fango, y los holandeses, para ir creciendo y ganando territorio, fueron sacando el mar, fueron poniendo diques y sacando el mar con bombas para agua, ¿no? Con bombas para agua. Empezaron a sacar el agua y le han ido ganando al mar cientos y cientos de kilómetros, donde ellos han construido sus ciudades. Por eso se llaman los Países Bajos, porque están debajo del nivel del mar, aunque están al norte del continente europeo, al noroeste del continente europeo.
También ahí pudimos ver, los holandeses son una belleza. Ellos no meten barcos grandes, pero muchos de los que viven en Holanda tienen sus barcos y los estacionan en el jardín de su casa, porque tienen conexiones por los canales donde transitan barcos de determinado tamaño. Y usted dice, ¿cómo hacen para pasar? Algo hermoso que hacen los holandeses, les cuento. Han hecho una competencia de quién construye el puente más singular, más diferente, que al mismo tiempo se pueda abrir. Hay unos que se abren así, otros se abren arriba, otros se abren para los lados, otros los hacen altos, pero obviamente tienen que tener medidas, porque los barcos que ellos tienen son veleros, son altos. Y cada puente es una belleza de arquitectura. Felicitaciones por arquitectura. Pero también tienen ese problema, que los canales están a nivel del mar y toda la ciudad está abajo y usted ve pasar los veleros por encima. Cuando usted quiere pasar del otro lado, se sube a una montañita y pasa el puente para el otro lado y vuelve a bajar al nivel debajo del mar donde está la ciudad. Qué hermoso es nuestro país de Ecuador, ¿no es cierto? Y los países que no tienen estas dificultades y que han tenido que vencer estos problemas, y bendecimos a estos países que han logrado superar los problemas. Pero hoy no estamos hablando de la arquitectura del mundo. Hoy estamos hablando de la construcción de su vida, de la construcción de sus hijos, del porvenir de su familia. Estamos hablando de hacia dónde vamos como pueblo de Dios, como nación. Por eso dice esta escritura que me encanta, reconócelo en todos tus caminos. En todos tus caminos. No es solo el día que voy a la iglesia que le reconozco a Dios. Yo le tengo presente a Dios porque cuando yo fui a Dios, cuando fui a Jesús y encontré sus valores, lo que Él me estaba mandando a hacer, y empecé a hacerlo, tomé la decisión de no apartarme ni a derecha ni a izquierda. Tomé la decisión de creerle a Él, porque si Él lo dijo, es porque está dándole seguridad a mi hogar y a mi vida. Pero si yo he construido torcido, ¿qué hago ahora? Porque la pregunta es, ¿construiré de nuevo? Y esta pregunta la hizo un hombre a Jesús. Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Ahora ya nos metimos al nacimiento, si construir de nuevo está difícil, eso de nacer de nuevo. Y el hombre dijo, en otras palabras, botaré mi casa, porque la casa era él, botaré esta casa y me meteré otra vez en el vientre de mi madre para volver a nacer de nuevo. Obviamente no se trata de eso, pero el Señor le habló del nuevo nacimiento espiritual. Lo que es carne, carne es, le dijo el Señor. Pero a ti te es necesario nacer del agua y del espíritu. Tienes que ir a mis pies, arrepentirte, dijo Jesús. Y entonces Él va a enderezar mis veredas. Si yo le reconozco en los caminos torcidos en que he caminado, porque esta es otra figura de la manera en que hemos construido, si yo he construido mal, si yo no he construido correctamente, me voy a tener que meter al proceso de Dios, a sus verdades, y voy a tener que decir, este camino que tomé no es el correcto, este tampoco, pero hay uno correcto y ese Dios te lo da, Dios te lo dicta. Y juntos tomémoslo y juntos caminemos. Esa es la idea que tenemos, que hacemos la familia de Dios, de todos aquellos que hemos decidido y hemos llegado a la conclusión que vivir con Dios es la cosa más maravillosa que hay. Enderezar un edificio torcido físicamente ya no se puede. Yo conocí una ciudad en donde el edificio estaba terminado al 80% y el edificio tenía una inclinación de unos pocos grados, pero en un edificio de 19 pisos, unos pocos grados hace que, comparado con los edificios vecinos, ese edificio se ve inclinado. Ya no lo pudieron terminar
y la persona quebró y no tenía la capacidad de la demolición. Hasta que el gobierno asumió la pérdida y tuvo que demoler, pero pasaron para eso años y era un gran ejemplo para todos los arquitectos. Mire, este construyó mal, no pudo terminar su casa. Un edificio inclinado por pocos grados y nuestra casa somos nosotros, nuestra esposa, el hombre, la mujer, sus hijos, porque a veces no está el varón, pero la mujer hace y constituye una casa con sus hijos. Y ella tiene que poner los valores y los principios. Y a veces uno de los dos. Qué lindo cuando la pareja deciden, pongámonos delante de Dios, vamos juntos a la iglesia, les felicito. Pero ha habido casos en que o solo el hombre o solo la mujer empiezan. Es más difícil, pero se puede. Es más difícil, pero se logra. Es mejor cuando hombre y mujer juntos agarran la idea y dicen, agarremos el camino. Una de las cosas que mi esposa tenía era mucho miedo de casarse y terminar como muchas familias cercanas a nosotros que habían agarrado el camino del matrimonio y al poco tiempo estaban peleándose y divorciándose. Pero Dios le dijo, si yo soy el Señor de tu vida, yo te voy a ayudar. Yo te voy a bendecir tu hogar. Así es que mi esposa no se amparó en que Luis no se iba a torcer, sino que ella se amparó en la promesa de Dios. Por supuesto que hay que ayudar a Luis y sus problemas, ¿no es cierto? Y su forma de pensar. Pero ella se apoyó en Dios. Y a veces no nos podemos apoyar en el esposo o en la esposa porque no estamos ni siquiera de acuerdo. Nos tenemos que apoyar en Dios y Dios nos va a ayudar. Y a veces por el ejemplo de la mujer o por el ejemplo del hombre, la pareja encuentran en Dios. Y como tal, el hogar empieza a levantarse bajo los valores y fundamentos de Dios. Y nuestros hijos, que ya andaban torciéndose, que para acá, para allá, que el mundo los chupa y los quiere llamar. Nuestros hijos también empiezan a buscar los caminos del Señor. Es maravilloso cuando una familia completa está buscando a Dios. No es solo dar una apariencia, como dijimos. No es solo que la casa se vea bonita. Sino que es importante que la casa esté bajo los fundamentos de Dios. Conocimos a una pareja muy hermosa, con 2 hijas, hace años, médico él, ella corredora de seguros, y ellos decían, nosotros éramos la familia ejemplar. De nosotros tomaban idea la mayoría de familias, pero cuando llegamos a conocer lo que Dios decía, empezaron a aflorar las cosas que pasaban dentro de la casa que no se veían. El fundamento no se ve, ¿no es cierto? Cuando se peleaban, se dejaban de hablar hasta por 2 meses. Ay, nadie se sorprendió, parece que esto es muy común. 2 meses que no se hablaban. Cuando ellos nos contaron, nosotros no podíamos creerlo, porque realmente una familia, una pareja hermosa. Y ella decía, y le decíamos nosotros a ella, porque él era el que empezaba que no quería hablar. Nosotros le miramos a ella, ¿y tú qué hacías? No le hablaba. Pero nos hablábamos cuando estaba la familia, nos hablábamos cuando un hijo llegaba, nos hablábamos en las reuniones, nos tratábamos con respeto y la gente decía, qué linda familia. Llegaban a la casa y cada quien por su lado. Hasta que le iba pasando el resentimiento del dolor, de la herida, de cualquier cosa que haya pasado, y empezaban otra vez a hablarse. Entonces se tenían que tratar con pinzas para no enojar al esposo que se iba a meter en que no te hablo. Pero como de todas maneras pasan los problemas, volvían a caer en lo mismo. Ese es uno de los errores que había en la casa. Pero gracias a Dios llegó Cristo Jesús y ellos pudieron arrepentirse y Él pudo sanar su rencor, su costumbre, su hábito de resentirse. ¿Cuánto sabe que el resentimiento es uno de los más graves conflictos en los hogares? ¿Cuánto lo sabe?
Y peor si los dos se resienten. Ah, yo estoy resentido, pues yo también. Y si tú te arrepientes, yo me arrepiento. Pues si tú te arrepientes, yo me arrepiento. O sea que el primero que se arrepiente es el que estaba mal. Entonces ninguno de los dos se quiere arrepentir porque entonces va a parecer débil. Entonces no me arrepiento, sino que él se arrepienta y yo me arrepiento. Que ella se arrepienta y yo me arrepiento. Eso no se resuelve. Ah, no es que si me arrepiento, él se aprovecha. ¿Cuántos han pensado eso? No solo hemos pensado, nos ha pasado. Si nos hemos arrepentido y ve, él se aprovecha. Pero ¿sabe qué? Hay que arrepentirse, hay que ponerse de a buenas, hay que resolver. Porque lo contrario, estamos edificando sobre algo que no tiene fundamento. Hay que invitar al Señor a nuestro hogar. Hay que invitar al Señor a nuestra casa. Hay que decirle, Padre, te invitamos a nuestro hogar. Dios, tú eres el primero en mi casa y en mi hogar. Y de aquí, Señor, en adelante, mi casa y yo serviremos al Señor. Yo voy a tomar la idea de ir a ti y no me voy a apartar de ti. Voy a oírte y no voy a dejar de escuchar las verdades de Dios. Porque el problema es que oímos la Biblia y después oímos las noticias, oímos lo que diga el fulano, la sutana y la mengana, y también la perenceja, que también aconseja, pero mal. Ah, pero es que tenía buena intención. Es que de las buenas intenciones no se vive, se vive de la verdad. Y yo tomo la palabra de Dios y después, ¿qué tengo que hacer como último? Hacerla. Reconócelo en todos tus caminos al Señor. Y Él te va a dar una casa y un hogar. Fantástico. Si te lo da, lo más importante es emocional y espiritualmente magnífico. Pero Dios normalmente acompaña las cosas del espíritu con las cosas materiales y de repente te puede dar una casa, una buena habitación física. Pero la casa y la buena habitación física sin la paz de Dios, créame, que no funciona, que no es linda. En una oportunidad con mi esposa nos tocó aconsejar a una pareja. Ella era banquera, se sentaba en el banco. No, pues se sentaba en el banco, pero tenía un nombre el banco, ¿no es cierto? Ella era gerente de un banco. Llegó a ser gerente de un banco. Él, se casaron jóvenes y él estaba todavía en la universidad. Entonces ella, que tenía la economía, le dijo, mi amor, yo te pago la universidad y estudia. Magnífico, ¿sí o no? No, esa no es trampa, no se preocupe, puede levantar la mano, está correcto. Ella le está ayudando a él, ¿sí? Bueno, pues él se fue, estudió en la universidad, a ella la ascendieron gerente general del banco, construyó la casa, pero ¿por qué nos llaman? Le llamo pastor a María Teresa y a mí, Luis y María Teresa, los dos sentados ahí, porque dice ella, este es un malagradecido. Yo he hecho esto, he hecho aquello, le he dado los estudios, le he pagado, y yo podía ver que el señor sentado en otro asiento, esos asientos bonitos que tiene la gente que ya tiene su plata, ¿no? Asientotes así, ya le quedaba grande a él, pero le empecé a ver que él se hizo chiquito. Conforme él decía una cosa, él se hacía más chiquito. Y el asiento se veía más grande. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos ven dibujos animados? Así como los dibujos animados. El asiento se hacía más grande y él más chiquito. Y ella decía otra cosa. Y es que no solo es malagradecido, no hace esto, no hace lo otro, no hace aquello. Y más chiquito. Y para terminar de fregar, dijo ella. Dijo, así dijo ella, no me vea a mí mal. Para terminar de arruinar la cosa, ahora está con otra y más fea. Y él casi no lo miraba en el sillón. Cuando él quería decir algo, ella le decía, pero cállate.
pero déjame hablar, ya vas a hablar vos. Por supuesto que esto pasó hace muchos años. Y por fin él dijo, tiene razón, he sido un malagradecido, he sido un ingrato, y perdóname. Y la mujer tiene razón, hice mal. Pero ¿por qué te fuiste si con una más fea? Porque ella me ama, porque ella me respeta, porque ella me da mi lugar. Y de repente el cuadro cambió. Él creció un poquito en su sillón y ella, ¡pum!, todos sus logros se acabaron. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios porque el Señor nos dio la sabiduría de tratar con ambos. Y ella escuchar, porque ella no nos quería dejar hablar. Ella quería seguir construyendo la idea de que él es el malo. Y tal vez sí, tal vez él es el malo en 99% y ella en 1%. Tal vez ni siquiera eso estoy seguro yo. Pero empezamos a hablar de los valores de Dios, de quién es Dios, del arrepentimiento, del amor, de la honra de esposo y esposa, del reconocimiento, y que si uno pudo ayudar al otro, no es porque el uno sea más que el otro, sino que estuvo en las circunstancias en que le pudo ayudar mejor, y que eso no le justifica al otro, de que no solo no le hacen las cosas, sino que es malagradecido, no lo justifica, mucho menos de irse con otra. Mal, de los dos lados, mal, pésimo del uno. Pero cuando llegó el arrepentimiento, cuando por fin se perdonaron, los dos estaban de iguales a iguales, limpios, perdonados y limpios por la sangre de Cristo. Se abrazaron y empezaron un nuevo hogar, una nueva casa, que se cambiaron de casa. No, señor, sigo hablando de la familia. Un nuevo hombre, una nueva mujer. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Así es que si para ellos hubo esperanza, la hay para todos. Para mí hay esperanza, para todos los que creemos y confiamos en Dios. Yo quiero orar por ustedes, familia. Quiero bendecirles. Quiero que ustedes reconsideren sus caminos. Reconozcan a Dios en todos sus caminos para que dejen que Él enderece sus veredas, para que Él empiece a construir su hogar y su casa bajo los valores de Dios. No todo lo que hemos hecho está mal, ¿no? Y quizá hemos hecho la mayoría bien. Pero en un verbo, ir, oír y hacer, uno tiene que hacer el verbo completo, los 3 verbos completos con Dios. Porque si no, Él nos va a decir, veniste a mí, bien, te felicito. Me oíste, te felicito. Pero ¿qué hiciste? Es que Dios, es que aquello, es que las excusas. Dios espera que hagamos su voluntad. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a tener un tiempo de oración y de búsqueda con Dios? ¿Cuántos acostumbran a alzar sus manos al Señor como un rendirnos, un darle a Él la honra? Padre, te doy tantas gracias esta mañana por tu vida, Señor, porque tú te mostraste como el que oyó, obedeció e hizo la palabra, Señor, que fue enviada. Y tú te mostraste como un hombre común y corriente, pero que obedecía a su Padre y hacía su voluntad. Y nos dejaste tan lindos y tan hermosos consejos. Señor, que te queremos pedir perdón hoy porque nos hemos apartado de muchos de ellos. No todo lo hemos hecho bien, Señor, no todo lo hemos hecho bien. Pero yo te pido perdón para que tú vengas, Señor, y corrijas. Te quiero reconocer en mis caminos. Y esto quiere decir, te quiero reconocer en mi casa, en la educación de mis hijos. Te quiero reconocer en el trato con mis hijos. Te quiero reconocer en el amor y aprecio hacia mi cónyuge. Te quiero reconocer, Señor, en mi trabajo, en el camino, en la calle, con mi familia. Te quiero reconocer en todos mis caminos para que tú enderezcas, Señor, mis sendas. Haz sendas derechas para mí, Señor, para que yo camine en confianza,
Yo quiero caminar, Señor, sabiendo que te estoy agradando. Y no quiero caminar en la incertidumbre de qué me pueda deparar el futuro. Padre, me comprometo hoy delante de ti a obedecerte, a creerte, Señor, y a caminar en tu verdad, en tu palabra. Gracias por los consejos que me das. Gracias por tu iglesia, el cuerpo de Cristo, que sirve para proclamar tu verdad. Me uno a ella, me hago uno con la iglesia, me apoyo en ella, pero ante todo en ti, Señor, que eres mi Señor, mi Rey y mi Salvador. A ti sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Le vamos a dar un aplauso al Señor por su palabra.